tu pasatiempo favorito. hobbyfm.cl es un medio radial de difusión digital enfocado a la entretención e información, y desde una mirada pluralista trabajamos en el mundo de las comunicaciones. Si tienes una empresa o pyme, este es el lugar perfecto para dar a conocer tu producto. ¿Necesitas posicionamiento como marca? ¿Quieres difusión profesional de tu empresa o pyme? Tranquilo, nosotros lo hacemos por ti a un precio ideal. Contamos con profesionales altamente calificados para hacer que tu producto tenga la difusión que merece. Publicita con nosotros y ten un gran alcance llegando a más personas. Contáctanos en nuestra fanpage hobbyfm.cl o ingresa a nuestro sitio web www.hobbyfm.cl o escríbenos por correo a hola@hobbyfm.cl. En Hobby FM te informamos de todo lo que está pasando en el mundo ñoño. Te damos los mejores tips y te guiamos para que tus salidas sean realmente entretenidas. ¿Quieres informarte? ¿Quieres saber dónde puedes compartir con otros amigos con tus mismos gustos? ¡Tranquilo! Tenemos la solución para ti. Ingresa a www.hobbyfm.cl e infórmate en nuestras redes sociales. Somos Hobby FM, tu pasatiempo favorito. Hanging from poles, little dead around groves. I remember Halloween. Brown-leaved vertigo, skeletal life is known. I remember Halloween, this day anything goes, burning bodies aim for balls. I remember anything goes, burning bodies hang from poles. I remember Halloween, 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 Halloween. Estamos al aire en un nuevo capítulo de Destajadores por Hobby FM. Lo que veían era Alkaline Trio, un cover de Misfit del hit clásico de Misfit que es Halloween. I Remember Halloween, como decía ahí, ese hit. Y es una versión
bien diferente, más acústica, no tan pan rock como lo es el clásico de Midfield, que vamos a estar escuchando en algún momento. Y hoy día estoy con mi querido amigo For Life, que no lo veía hace tiempo. Aquí que conocí en su época de estudiantes de cine. Y hoy día nos trae un especial de cine de terror contemporáneo, ¿no es cierto? Sí, así es. Sí, estuvimos viendo ahí. Con el coche. Sí, aquí estoy de operador, no me pueden ver por cámara y de ahí más ratito me van a ver en alguna. Sí, no sé, sé que tengo cámara, pero los tengo a los chiquillos ahí haciendo sus cosillas. Está bueno el especial para que lo vean, para que vayan viendo, chiquillos, en el especial. Y además... Y ahí diciéndonos buena intro, exactamente, para los que no conocen, es Exacto. Alkaline Trio, una versión acústica o un poquito más tranquila del éxito de Midfield, Halloween, ese éxito pan rock de esta extraordinaria banda que nos marcó todo, mi banda preferida, por ejemplo. ¿Qué tenemos hoy día? ¿Qué es lo que tenemos que hablar? O sea, estamos en Halloween, estamos en la víspera de Halloween y hoy día quisimos hacer un terror de un contexto actual, ¿no? Es un terror contemporáneo, experimental, ¿ya? Que de alguna manera amplía los cánones del cine terror clásico. ¿Ya? Exacto. Es un post-terror, es un terror bastante interesante en cuanto a lo estético y, claro. y en cuanto a la narrativa. Igual. Claro, como todas estas películas como que sugieren más que muestran explícitamente, ¿no? No es como el terror... No es un claro. terror de susto fácil ni gore, no es un Claro. terror de sangre, de efectismo. ¿Ya? Es un terror un poco más elaborado, incluso muchas veces donde los elementos principales que podrían ocasionar terror están invisibles, Claro. están ocultos. ¿Ya? Es como, pero también, ¿por qué te quisiste centrar en lo contemporáneo? Porque también podríamos decir que, no sé, un clásico como El bebé de Rosemary también tiene esos elementos. Sí, totalmente. O sea, Polanski es una influencia, yo creo, muy grande. ¿Ya? Polanski hizo cosas muy interesantes dentro del terror psicológico, dentro Claro. del thriller, ¿ya? Como puede ser Repulsión o, Qué buena Repulsión, loco. o mi favorita, que es El Inquilino. También es mi ¿ya? favorita, Que- comparto ahí... Donde él actúa, es protagónico. Sí. Y Además, claro. también el bebé de Rosemary, que es puntual dentro del cine terror del siglo pasado. Claro. Y también recordar que también los clásicos de cine de terror, como a mí me gusta mucho La Masacre de Texas, weón. Mucho. Sí, es mucho. muy buena. Es muy buena. La también. original es muy buena. La original y la el encuentro muy remake buena. también es bueno. Sí, Halloween también es bueno igual. Sí. Sí. Pero Masacre de Texas es como la que más me gusta, de todas las... Como Scream, Freddy Krueger, qué sé yo, weón, ¿cachai? Creo que la Masacre de Texas es como que tiene... Además, el Juan de la Sierra es más cuático, además el estético. Y la cuestión estética igual es buena, ¿cachai? A mí lo que me Tiene más gusta, prestancia estética. sí, a mí lo que me gusta mucho de esa película es el hecho de que de alguna manera nos muestra lo que son estos pueblos olvidados en Estados Unidos, ¿cierto? Donde abundan lo que se suele denominar como white trash, Claro. ¿cierto? Que es la basura blanca, los blancos pobres de Estados Unidos. Dentro de ese contexto es muy interesante porque es una película independiente que Se transformó fue después en un clásico. en un clásico, tuvo mucha taquilla, pero fue una película independiente. Y él, como primera película, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo primero que tenemos para mostrar? Bueno, yo creo que esto no tiene un orden, así... Ya, como un ranking, ¿no? No es un ranking, Ya, ¿ya? no un orden jerárquico. No hay un orden jerárquico, sino que solamente yo quería hablar de 5 películas Ya. interesantes de esta década, de estas 2 últimas décadas, perdón, del 2000 hacia acá. Perfecto. La primera se llama It Follows. It Follows. Sí. Es una película del 2014 dirigida por David Robert Mitchell. ¿Ya? Sí, es una sí. película... Ahora sacó una película nueva con Andrew Garfield, caché. No la he visto. No, tampoco la he visto esa. Sí. Pero esta película tuvo bastante aceptación de la crítica. ¿Ya? Es una película donde hay una chica. Ahí estamos viendo imágenes Cierto. de It Exacto, Follows. ahí estamos Ahí viendo. estamos viendo imágenes, claro. Es una chica que se llama Jay, de 18 años, que tiene su primer encuentro sexual con su novio en un auto. Ya. Y tras esto, aparentemente normal, ¿cierto?
La situación se pone un poco tensa, ya que el novio, ¿ya?, hace que ella se desmaye y la lleva a un lugar abandonado, ¿ya? Y ahí es donde ella, el joven, el pololo, le explica que la desmayó y la llevó allá y la amarra a una silla para decirle que tiene que protegerse de una serie de espíritus que la van a acosar y que a él lo habían acosado, ¿ya? Y que esto se había transmitido durante el encuentro sexual. Brígido. ¿Ya? Yo la encuentro bastante interesante. Ahí estamos viendo escenas del tráiler oficial, porque al parecer es una película que habla un poco de la vida misma, ¿ya? Es una película que se podría de alguna manera identificar como el miedo de Un miedo más realista, ¿no? Sí, pero es un miedo, por ejemplo, de la juventud de repente hacia lo desconocido, que podrían ser ya la enfermedad de transmisión sexual. Por ¿ya? ejemplo. ¿Cachai? Ah, perfecto. Porque un medio inculcado por lo social, igual, por como todos estos aspectos tabú que hay una reflexión muy interesante ahí, porque bueno, esta chica empieza a comprender lo que ocurre desde que el novio la abandona y empieza a ver espíritus, ¿ya?, que la persiguen. Brígido. ¿Ya? Después del encuentro sexual. Después del encuentro sexual. Y la persiguen por diferentes lugares, ¿ya? Ella tiene tiempo de arrancar, porque al parecer los espíritus se demoran en llegar, pero siempre van a llegar, ¿ya? Es como la muerte igual. Claro. O sea, uno te puede llegar en cualquier momento inesperado, pero en algún momento va a llegar. Claro. ¿Ya? Y uno no puede escapar de eso. En ese sentido, es muy interesante la película. Y qué interesante que se haga una analogía a las enfermedades de transmisión sexual como con el tema esto del terror, o que empieza a haber fantasmas producto de eso también. Sí, totalmente. Y lo que también quería destacar es que esta película aparece luego de películas que fueron más grandes producciones, como puede ser El Conjuro. Claro. ¿Ya? Aparece luego de esto, aparecen películas más Annabelle, todo eso, ¿no? claro, más pequeñas, más minimalistas, yo diría, o puede ser The Babadook o It Follows, que es la más sorpresiva. Incluso hay una película que se llama A Girl Walks Home Alone at Night. No sé si la ubican. No, pero Babadook fue muy famosa, man. Sí, fue muy bien laureada por la crítica, de hecho, también. Son todas contemporáneas, de los mismos años, 2013 o 2014. Que cuático que haya nacido como un nuevo auge al cine de terror, que muchos años en Hollywood estuvo recaído y estuvo prácticamente ampliado desde los remakes o las películas o la franquicia, ¿cachai? Como la quinta parte de Freddy Krueger, etcétera, ¿cachai? O por ejemplo lo que va a pasar ahora con Suspiria, que igual, a ver, yo confío en ese realizador después de ver la gran Llámame por tu nombre, la encontré una película preciosa. Sí, hermosa. Sí, porque creo que esa película, más allá, bueno, haciendo un paréntesis, habla más allá de la relación homosexual, sino es como, habla como de algo transversal acerca de lo que es el primer amor, güey. Lo encontré como súper bella, ya me la puesta en escena, es buena, pero Suspiria es una gran película, ¿cachai? Entonces se está metiendo en terreno acuático. Sí, se viene muy interesante. Sí, porque Suspiria es una película importante igual. La puesta en escena, güey. El Es diseño. una de las películas de terror más importantes, yo creo, de la historia del cine. Bueno, en It Follows, la protagonista, que es Jay, la chica que está apareciendo ahí, la rubia, bueno, es una adolescente, ¿cierto? Va al colegio y empiezan a aparecer los espíritus. Empiezan a aparecer diferentes espíritus, ¿ya? Son diferentes encarnaciones, no es que sea el mismo siempre. Ah, mira. Y tiene 19 años la película. La actriz es muy buena, es Maika Monroe, ¿ya? Esta chica, lo interesante que tiene es que aporta una dosis dramática muy fuerte, ¿ya? Claro. Porque no hay, por ejemplo, tanta escena de sangre o sustos fáciles. Lo que estamos hablando de que no es explícito, sino sugiere más. Claro, sugiere mucho y ocurre mucho a través de la atmósfera, ¿ya? Y a través de la música. La música la quiero destacar, la música es de Disaster Piece, ¿ya? Es un chico joven, un estadounidense, que hacía música para videojuegos, ¿ya? Y el director le gustaba mucho un videojuego donde él había hecho la música y él le pidió que le hiciera la música, ¿ya?
Esto es una película muy estilizada, ¿ya? De plano, secuencia, muy lento. ¿Ya? Es un recurso que ocupa bastante el director de foto, que es acercarse y alejarse de diferentes paisajes. ¿Ya? Hay un gran trabajo de fotografía. Ya, bacán. Es una película muy agradable visualmente y sonoramente también. Está buena para verla en estos días de Halloween. Ahí hay una escena bien interesante con la playa, como que le están tirando el pelo. Sí, está hay la una raja, escena muy terrorífica, como esa escena, ya que es cuando aparece un gigante. Hay un elemento... Ay, me apela cable igual. Sí, 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 sí. hay un elemento que la hace destacar, ¿ya? Que ese es como el terror a las cosas comunes, ¿ya? Claro. Por ejemplo, ahí aparece la escena donde aparece un anciano desnudo, Ah, ya. ¿ya? Sobre un techo, ¿ya? Claro. Cosas que son extrañas, Sí. ¿ya? Son extrañas, pero que son posibles. Y dentro de esa El miedo a la posibilidad, extravagancia que puede ser posible. Sí, te entiendo. es como comentarlo. Sí, está bueno. Bueno, quiero saludar un poco a los que nos están escuchando. Quiero saludar a Ostara Iguas, un nombre raro, pero buena onda, bacán, buena intro. Nos dice Gabriel Lago, dice: hola cabros, escuchándole en la micro, ojalá no me roben el celu, dice. Ojalá no te lo Ojalá. roben mientras estamos aquí escuchando. Exacto, y recordarle a la gente que nos puede mandar unos mensajes de audio a nuestro jovífono, al más 569 50 82 67 59. Así que manden sus audios, pueden mandarnos sus saludos, sus gritos de Halloween, que se viene muy, 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 muy bueno. Bueno, vamos con la segunda película. ¿Qué segunda película tenía? Bueno, la segunda película que traje es una película donde viajamos a la Inglaterra más puritana. Esta película se llama The Witch, La Bruja. Peliculón. Bueno, yo trato de ver lo mejor del cine, o sea, cómo le fue a las películas en los festivales, y siempre digo las películas más laureadas o la que me tinca más a mí, la veo. Esta fue muy bien aceptada, de hecho ganó el premio a Mejor Director en Sundance, y la vi en el Normandí, en esos especiales de cine a Luca que hacen a veces en el Normandí, chiquillos, hay buenas películas ahí. Y la vi en pantalla grande, y eso fue como, porque no se estrenó en el cine comercial, pero la trajo el Normandí y la pudimos ver a gran escala, sobre todo una película que tiene una gran fotografía. Exacto. Sí, una gran fotografía y un gran trabajo de arte. ¿Ya? Una película muy, muy bien hecha. ¿Ya? Para trabajarse en un bosque nomás, es muy, muy buena la fotografía, los elementos de tensión. Sí, de tensión y el poco color. Sí, es una película con bien Ocre. Claro, ocre, Sí, bien claro. ocre, bien ocre. Sí. Como Tono apagado. bien desaturado igual. Sí, desaturado, no sabéis si es blanco y... De hecho, en un principio partís preguntándote si es blanco y negro o no. No, y además, es claro, como toda esa lógica como bien grisácea, y esos planos largos del bosque también como Sí. con su inmensidad. Bueno, esta película tiene que ver con una etapa se está situada en la colonia británica, en esa época, ¿no? En una época igual que bien evangélica, igual, por así decirlo, ¿no? O bien sumida en los designios de la religión. Exacto, sí. Y aquí lo que pasa es que estas familias son aislados o son echados, son segregados de una comunidad puritana y son enviados al bosque, y ahí en el bosque empiezan a suscitar distintas cuestiones. Yo, antes que entrar en el diálogo aquí con el Nico y contigo, Joche, creo que esta película también hace, como decías tú, hace como una analogía a las enfermedades sexuales, como lo hace la anterior. Esta hace como una analogía al miedo o a la represión inculcada por las religiones también. Entonces eso es súper interesante. Quiero destacar que no sé si una película está contextualizada en Inglaterra. ¿Ya? Esto es una película estadounidense, ¿ya? Claro. Del director Robert Eggers, creo que se pronuncia. Sí, ¿Ya? La fotografía, como dicen ustedes, muy interesante. Es una película que está contextualizada en Nueva Inglaterra, en el año 1630. ¿Ya? Claro. Este es un matrimonio de colonos cristianos, ¿ya? Que tienen 5 hijos, que viven cerca de un bosque. Además, familia numerosa también. Es una familia numerosa, como solían ser las familias pobres antes, que según las creencias populares, ya este bosque está dominado por el mal. ¿Ya?
Todo empieza de alguna manera a pudrirse cuando el bebé de la familia, el más pequeño, desaparece, ¿ya? Y aparte los cultivos no crecen, ¿ya? Hay que destacar que el padre de la familia ha sido excomulgado de una comunidad, Sí, ¿ya? claro. Y vive Que es lo que aislado, decía el vive Mati en aislado. un principio. Claro. Yo creo que el logro de esta película es lograr una atmósfera, ¿ya? Muy elaborada, muy estilizada. La primera película importante es Anya Taylor. También. Es su debut, de hecho. Es su debut, parece. Es una película que desconcierta, con elementos comunes, como Claro. el bosque, que aparece en muchas películas Sí. de terror, ¿cierto? La bruja, que es otro elemento. Pero también está esto de lo extraño, lo satánico, ¿ya? Hay un elemento satánico que es importante destacar. Pero tú te referís como al tema del ritual. Sí, el tema ritual. O sea, por ejemplo, hay dos chicos, dos hermanos. Los gemelos, creo, mellizos. Los mellizos que hablan de que hay una cabra, o sea, De hecho, está el macho cabrío, que Sí, es como po. que es la representación Claro, del que les habla demonio. po. y nadie les cree, ¿ya? Y después otro hermano mayor se enferma, ¿ya? Caleb. Y empieza esta paranoia de los papás de pensar que la culpable es la hija, Claro. ¿ya? La hija mayor. Que ella viene a traer de alguna manera la razón en este clima religioso, ¿ya? Y además que la culpa a la mamá por el tema de la pérdida de la hija también. Recuerdo. Claro, Claro. Sí, sí, estaban juntos. Hay un juicio en ese sentido, no sé si juicio, pero hay como una cierta desconfianza porque también pasa la película por el rollo de las mentiras también. Sí. Siempre está ahí como, siempre hay No, verdades ocultas. Claro. Y también tiene que ver con todo esto, lo que hablábamos anteriormente, que todos los designios que tienen que ver con lo provocado por la religiosidad, ¿cachai? Como la culpa, por ejemplo. Tenemos a este niño que desea sexualmente a su hermana también. Po. Claro. Este Sí, pendejo. sí, hay Y ahí una como- cosa- hay un tema súper... Y la Una madre... sexualidad latente. Hay que destacar eso, que la actriz, que es muy buena, Y tiene una belleza bien particular. Sí, ella, es verdad, es muy acuática la belleza que tiene, la cara es muy... bueno, tiene trae un descanso visual. Ya dentro de todo lo ocre que hay, sí. ella da como un respiro a la película. Y el director se aprovecha de eso en los Y se primeros respira. planos. Sí. Sí, siempre lo hace Sí. como... Muy sugerente la sensualidad de la chica. Bueno, esta película, también destacar que es una película moralista, ¿ya? De alguna manera sugiere que es lo que podría pasar si uno se acerca, ¿ya? O se aleja de Dios, se acerca al diablo o, Claro. o al mal, O ¿ya? mal- Al o- mal. Caer como en, no sé, claro, caer en el mal o en el sentido como rechazar a Dios en ese sentido. Sí. Rechazar no la religión, pero sí las buenas acciones. Y además lo interesante es que es un dios que aquí se le ruega mucho, se le pide mucho, pero nunca aparece. O sea, nunca, Exacto. por ejemplo, ellos le piden mucho, pero al final Dios nunca les concede lo que ellos están pidiendo. Hay muchas escenas de rezo en esta película. Sí. Ah, Y- sí. y tam- Sí, es una ¿verdad? escena de un exorcismo. Sí, no. Y bueno, el final, ¿para qué decirlo? Igual no lo quiero spoiler acá, pero la escena final es tremenda a nivel de fotografía. O sea, ese plano parece que es el final. Que Sí, está vamos con spoiler. Así es, estamos con spoiler. Pero con una... Si no la ha visto, no vea esta escena, por favor. Tápese los ojos, no. Sí. Pero siga escuchando. Pero la luz, obviamente, desde la lógica de las velas, Sí. un primer plano mirando a cámara y después se da un plano del bosque, ¿no? El final, weón, la secuencia Hermoso. final es hermosa. a nivel Brutal. fotográfico. Sí, yo quería destacar que no sé si estará inspirado, pero las pinturas del estadounidense Andrew Wyatt son muy parecidas Toda la a lógica. muchos planos. Hay, Toda la lógica rupestre, ¿o ¿no? sí, claro. es una pintura de pueblo, es una pintura de campo, ¿ya? Y es hay muchas cosas, muchos elementos en común, ¿ya? Bueno, eso con The Witch, es tremenda película. Sí, algo que quería complementar era que, claro, la ausencia de Dios es muy bonito y también el tema de cómo, para complementar con lo que decía el Mati, cómo porque el padre en uno le dice al niño chico cuando él tiene miedo de ir a buscar a su hijo, al hijo que lo robó el lobo supuestamente hasta ese minuto de la película. O sea, uno siempre se sugiere que es la bruja, obvio, pero
en ese momento el padre le dice al hijo que la única forma de salvar de que Samuel era el niño chico, se encontrara con Dios, era siendo bautizado, pero lamentablemente él no era bautizado, o que Jesús sabe quién es bueno o quién no. Claro. ¿Por qué? Porque está siempre el miedo inculcado por la religión. Como que Claro. de la lógica de la culpa y todo. También habla un poco también del tema del empoderamiento femenino, el cuestionamiento del empoderamiento femenino. Y también tengo que destacar el montaje, que es bien sereno, Sí, bien, es verdad. bien paulatino y bien cuidado. Y eso, el extremismo religioso aquí puse, que se nos ha sido inculcado. Eso es como el miedo a ese extremismo religioso, que obviamente tenemos miedo en varias prácticas de Claro. la vida, aunque de a poco se va empoderando. La tercera película, amigos, La tercera película. gran película de Wish, está en Netflix, aprovechen eso. Sí. Sí, está en Netflix, no sabemos por cuánto tiempo más. Así que aprovechen y varias. Ya, la tercera película es una película que a mí me gustó mucho, pero sé que también tiene muchos detractores, que es Get Out, Ah, sí, o claro. Huye, ¿cierto? Nominada Que- al Oscar sorpresivamente nominada al este Oscar, año. Que es del año pasado, es del director, director joven, que tiene pocas películas, que es Jordan Peele. Creo ¿ya? que es humorista el otro día, una vez supe. Es humorista de Saturday, que esa guay que es como. Saturday Night Sí, Live. que es como el Morandé con compañía Claro. gringo, algo así. No, pero es un No, pero talk igual son show. buenos. Ahí salieron Sí. en una escuela de grandes Sí. comediantes. Como Chris estadounidenses. Rock, varios. La mayoría han pasado por ahí. Eric Bana, varios weones. Es como la prueba de fuego. Si no Sí. pasaste por Saturday Night Live, entonces Sí. no, de alguna manera no estás en el, Y varios más. en el Vendría a ser, radio. vendría a ser Andy Kaufman. Harvard de la... Sí, pues, no, Ahí sí. se gradúan. Es un Sí, semillero, como se dice. Todos han pasado por ahí. Esta es una película contemporánea, actual, ya. 2017. 2017, sí. Fue nominada a los premios Oscar. Tuvo 4 nominaciones, incluyendo Mejor Película. Ganó por Mejor Guión Original, porque esta es una película muy original, ¿ya? Sí. La productora es Blumhouse Productions, ¿ya? Que según entiendo se caracteriza por tener películas que suelen mezclar muchos géneros, porque esta película mezcla, pasa desde, por ejemplo, la comedia de situaciones cómicas hasta escenas que ya son propiamente gore, ¿ya? Como es el desenlace de la película, la Claro. escena de la escapada. Es una película muy interesante en los tiempos actuales. Trata sobre un joven afroamericano que está de novio con una chica hace pocos meses, que proviene de una familia adinerada, ¿ya? En la cual le sugiere que vayan a visitar a sus padres, ¿ya? Y al momento de conocer a los suegros empiezan a ocurrir situaciones muy anómalas, muy extrañas, porque ellos empiezan a ser demasiado, ¿cómo se podría decir? Demasiado hospitalarios. Muy hospitalario, claro. Y también de demostrar que son gente culta, gente brillante, de Claro. alguna manera. Sí, claro, son bien eruditos, son bien. Sí, es verdad. Sí, y además igual también hay que, claro, por parte de la familia de ella, de la chica, son muy hospitalarios, pero por la parte más de la, no sé cómo decir la palabra, pero Los empleados. los empleados es como hay una cierta hostilidad, igual se genera como una cierta hostilidad o cierta desconfianza por lo que va mostrando el... Sí. protagonista. Bueno, cabe destacar que Hollywood siempre, en los últimos Oscars ha sido bien extraño Hollywood. Igual siempre ahora están metiendo harta película independiente. O sea, a mí me sorprendió que ganara Moonlight, por ejemplo, los Oscars. Creo que fue una osadía de una película tan extraña. Yo creo que va con los nuevos tiempos. Con los nuevos, sí, porque le dieron el Oscar a Moonlight. O sea, Es un lado de imagen, yo creo, para los premios sí, Oscar. muy, Por muy extraño. situaciones anteriores, porque los Oscars siempre se han destacado de alguna manera por no premiar las películas críticas. Sí, ¿cierto? sí, y es como yo siempre decía, es muy bueno para ganar el Oscar. Y aquí nominaron esta película que también causó bastante extrañeza, pero ya no extrañeza para el Hollywood actual, como lo estamos diciendo. Y a mí tiene harta crítica social, sobre todo desde la lógica racial. Sí, Eso totalmente. es como lo que inculca. A mí me pasa algo con el final, no sé ustedes, que a mí me gusta la película hasta la escena. Es que yo soy medio pesimista en algunos conceptos. Me gustaría que hubieran sido pacos reales, güey, y que lo hubieran pillado. Pero es que yo estuve... ¿Cachai o no? Sí. Porque en la crítica social está latente. Claro. Entonces, desde una generación de conciencia al espectador, nosotros podemos creer que lo que están haciendo con ellos es un abuso racial, etcétera.
pero igual el jovencito salió bien parado, Claro. o sea, sobrevivió. El héroe ¿Cachai? sobrevivió. El héroe sobrevivió, entonces a mí me gusta una lógica pesimista, pero todo lo demás lo encuentro una buena película y sobre todo el principio. Creo que el principio de la película es bien bueno. Sí, el bien. plano del comienzo, cuando va caminando y lo raptan al al principio cuando al llega. afroamericano, lo encuentro bien bueno, bien realizado desde la factura cinematográfica. Llegan en un auto blanco, me acuerdo, un hueón que se veía maceteado y todo eso. Sí. Yo encuentro que la primera hora es excelente. Lo que pasa es que el desenlace encuentro que su resolución es demasiado rápida. ¿Ya? Pasan muchas Puede cosas ser, en muy weón. poco tiempo. Sí. Y es una medida igual que resulta un poco facilista porque la película transcurre con una tranquilidad, con un ritmo mucho más tranquilo. ¿Ya? Porque el director al final no se centra tanto, no hay tantos ataques hacia el chico afroamericano, ¿cierto? Es más una cuestión de microagresiones, de claro. hostilidad como Sí, una, bueno. una hostilidad invisible, ¿ya? Claro. Que se sugiere, ¿ya? Por ejemplo, desde los empleados domésticos que son afroamericanos también, Por ejemplo. ¿ya? Estamos hablando de un Estados Unidos post-Obama, ¿ya? Donde estas cosas todavía en algunos pueblos de Estados Unidos son cosas muy actuales, sobre todo en el sur de Estados Unidos, ¿cierto? Y para complementarte igual, hay un elemento así que también ocupa el director, que es el amigo del protagonista. Que él siempre está sugiriendo como, no te metáis en casas de blancos, no te metáis porque son, no sé, son esclavos, ¿cachai? De Claro. todo. Y también está esa... Por otra parte está esa generándole siempre esa inquietud al protagonista. Rod. Sí, Rod. Sí, Rod, el amigo de Chris, el principal es Rod, es un agente de la TCA, ¿ya? ¿Cierto? Que es como un grupo de investigación de conspiraciones, ¿ya? Claro. Él es el que advierte a Chris de todo lo que le podría pasar, porque él empieza a ver que hay otras personas también han desaparecido en Estados Unidos, otros jóvenes afroamericanos. Y Chris no lo toma muy en cuenta y es ahí donde se empieza a producir toda una situación extraña, ¿cierto? Que a mí me gustaría destacar mucho que hay una escena que es de hipnosis, que ahí la estamos viendo. Esa misma, Sí, que, muy que- buena. que eso te quería acuñar. El trabajo sonoro de esa escena es tremendo cuando están pasando por la taza. Y el sonido Sí. de la taza tiene mucha textura. weón. Es una visualidad muy novedosa para el cine de terror, el hecho de llevarnos a un lugar que yo le digo el lugar hundido, que es cuando él cae, cuando la madre de la novia, Sí, 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 ¿cierto? sí. Le empieza a recordar su pasado, ¿cierto? sí, Y sus sí. carencias familiares. Mm. Es una película brillante en eso, en mezclar géneros, ¿ya? sí, sí. En mezclar la irrealidad con el terror, ¿ya? Eso me gustaría. Sí, algo que igual me gusta el tema de las películas de terror como Get Out o de miedo, el uso de las familias. Siempre hay como una familia que es mala. Sí. Como por ejemplo, no sé, pues yo te destacaba el otro día como Mártir, por eso me recordaba un poco Mártir, que es la familia la que hay como una secta, ¿cachai? Como que... O Canino. O Canino, ¿cachai? Sí. Como que se vuelve a repetir un poquito Gran película, eso. Canina. Oscura. ¿Viste la última de ese weón? Sí, oscura también. Una weá muy loca. El Con sacrificio de un ciervo del- sagrado. No, y más encima que... Bueno, ese realizador es bien interesante, Yorgos Lanthimos. Un griego, sí, un muy griego bueno, bien- muy bueno. Pero Hay que Canino, verlo. sí, hay que verlo, ¿no? Dogtooth, sí. Sí, no, muy bueno y Canino también tiene, y claro, es que tiene que ver con esos microfascismos que ocurren en la familia. Claro. Y esos como grupos cerrados, ¿cachai? Y tiene que ver con estos grupos aislados, burgueses, y en un principio lo que decía el For Life, que es como ese tema de Yo soy for life. este For Life, claro, que yo le digo así, esa cuestión que es mucha hospitalidad y lo demasiado bueno, lo demasiado cortés, a veces siempre te hace dudar, ¿no? Sí. Siempre te genera Sí, interrogante. totalmente. Y eso trabaja muy bien y esta escena es notable. Es una interesante película que deberían revisar. Yo no sé si yo creo que está disponible en la página, obviamente. Porque yo quería hacer algo puntual, que ahí yo pensaba que Chris, el novio negro, ¿cierto? Yo pensé que él se sentía incómodo por el hecho de que... De la discriminación racial, ¿no? Sí, de la relación interracial que tenían. Claro, ¿ya? claro. Y que yo pensé que por eso los padres lo trataban de esa manera como tan, Claro. ¿cierto? Tan atenta, que llega a ser bizarro, Sí. ¿cierto? No, una película que pasa por muchos como absurdos. Claro. Y es absurdo como que se combina con el terror. Es bien interesante eso es verdad. Esa secuencia de la caída, ¿cierto? En ese lugar inefable, me recordó también a otra película,
ya que también es moderna, una película que se llama Under the Skin, con Ah. Scarlett Johansson, del director, del destacado director, porque era un director que hizo una carrera en el videoclip, Sí. Jonathan Glazer. Tienen ¿ya? muchos videoclips de, por ejemplo, Massive Attack, unos videoclips de Massive Attack tremendo. También hizo de Radiohead, ¿no? Sí, Hizo, Massive Attack, creo que Massive Attack, Karma Police también fue dirigido por él. Bjork. Sí, también ha hecho muchos videoclips de la Björk y tiene 3 películas que son la zorra. Una de una reencarnación. Portishead, creo también. Sí, y tiene esa película de que el marido de Nicole Kidman reencarna en un niño, que es bien interesante. Que como que el marido de Nicole Kidman reencarna en un cabro chico y una atmósfera bien fría. No, esa no la conozco, ¿no? Sí, se llama Reencarnación. ¿Ya? Y después, 10 años después, hizo esa Under the Skin con Scarlett Johansson, que también es una buena película, también para recomendar en Una esta película época. muy artística. También para recomendar en esta época. Sí. Y vamos para la cuarta película, ¿no? que nos tenía ahora, que es It Comes at Night, Viene de noche, ¿no? Sí. Como él viene de noche. Sí. del director Trey Edward Schultz. No la he ¿cierto? visto. ¿Qué tal esto? Es una película que salió el año pasado, se estrenó en Estados Unidos. ¿Ya? Esta es una película. Eso es el Bosco, ¿no? ¿O no? ¿O estoy Parece el equivocado? Bosco, parece sí. que sí. Es una película, déjame ver, de la productora Animal Kingdom en coproducción con A24. Sí, Ah, ya. Que es una película que ha estado detrás de otras grandes películas como... ayúdame, ¿cómo se llama esta actriz que te gusta mucho a ti? Que es la novia de Joaquin Phoenix, Rooney Mara. Rooney Mara, A La Ghost, amo. A Ghost Story. Oh. Es de la misma productora. Fascinante, weón. Fascinante película. Hereditary también es de la misma productora. Otra película que es es bien una- buena. es una Otra produ- película para recomendar en esta Sí, época. de hecho pudo haber estado. Y para los que están con desamor, vean A Ghost History. Peliculaza, loco, weón. Peliculaza, de sí. David Lowery, que también tiene una Es filmografía. una reflexión cósmica. Sí, sobre la soledad, La pérdida. Sobre la pérdida y una analogía con el tema de la paso casa. del tiempo. No, bueno. Hay el plan donde la loca está comiendo. Sí, Una película muy bella. una película muy bella. Y además sale Rooney Mara. Que con muy poco elemento genera Mm. una atmósfera de mucha desolación, Sí, que bo. transmite mucha pena. Se pueden también. Sí, también es para destacar en esta época porque también tiene aspectos paranormales. Sí. Tiene aspectos Una paranormales. película fantástica para Sí, mí, sí. ¿cierto? Es una película muy interesante. Bueno, pero volviendo al tema de la... Es de la misma productora de esto. De la misma productora, claro. It Comes at Night. Perdón mi inglés, soy un poco tartamudo. A mí me pasa lo mismo. Ya, esto es... esto habla sobre una plaga, ¿ya? Esto es una familia que vive en un bosque y están escapando de algo que no se nos ha revelado, ¿ya? Ya. La película comienza y la familia está refugiada en un bosque. Destacar que esta y todas las otras películas, lo más importante es que es una película que se hace en base a los actores. Son películas que si bien son muy estilizadas, ¿cierto? En lo técnico, tienen grandes actuaciones, ¿ya? Paul es un hombre que vive en una casa de madera con su esposa Sara y su hijo Travis, y que no se va a frenar ni poner obstáculos para proteger a su familia de una presencia maldita que les atemoriza, ¿ya? Desde el exterior, que nunca se revela, nunca se habla en específico de qué se trata, ¿ya? Hay cosas muy clásicas dentro del cine terror, elementos como la cabaña, como el hecho de la plaga, la enfermedad, las máscaras, y lo más interesante puede ser que es una película que... ¿Todo bien? Sí, Es una, no, es sí, una- sí, es no. una- es una película que de alguna manera habla de un terreno apocalíptico, ¿ya? Como muchas otras películas a lo mejor han tocado. ¿Importa el tema de la plaga en esta película o es como la excusa para narrar otras cosas?
Como por ejemplo yo siento, o por ejemplo te hago la... Es un pie forzado. Claro, porque es como The Walking Dead, que mucha gente cree que The Walking Dead es una serie sobre zombies, etcétera, Claro. pero va más allá de eso. Yo siempre hago una analogía como es como el comportamiento humano en una situación de crisis, por ejemplo, en un terremoto, en una catástrofe, como un siniestro. Y eso es como que son pies forzados, pero no tienen que ver con eso, no es como el gran ethos de la película. No es el motor de la película, no es lo que lo moviliza en parte. Yo creo que lo moviliza es el tema de la paranoia, ¿ya? El tema de la paranoia, de cómo nos enfrentamos nosotros, la humanidad, a las catástrofes, ¿ya? El problema se produce cuando llega otra familia a pedir asilo a la casa, que también viene escapando de lo mismo. Y Que es la lógica del intruso, por Claro. ejemplo. el ¿no? intruso, claro, se mete a tu círculo, ¿cierto?, de seguridad, de tu zona de confort, y te genera un montón de inconvenientes. Claro. ¿ya? El abuelo de la familia, hay que decir que está infectado y eso aparece al principio y se muere, fallece producto de esta enfermedad, lo entierran. ¿ya? Es una película que de alguna manera es muy, muy psicológica. Esta película la han llamado como post-terror, ¿ya? O horror inverso, ya que rechaza de alguna manera los signos convencionales del terror clásico. ¿ya? No es una película tan, ¿cómo se dice?, previsible. Claro. ¿ya? Ya después de que entierran al padre de la madre de la familia, al padre de Sara, la familia empieza a formar una alianza, pero esta alianza después se va descomponiendo, ¿ya? Por el mismo tema de la paranoia, de que no saben quién puede estar infectado, porque el tema es, si ellos salen al exterior, ellos pueden infectarse, ya, Perfecto. con esta plaga, con esta enfermedad contagiosa, Ah, me gusta. y no saben de qué manera se contagian, ya, no saben si inhalando algo, no saben si es tocando algo. ¿Y se sabe después o se queda claro o no? Yo creo que es una parte interesante de la película, que es Qué un bueno. misterio que hay que mantener. Que a mí la me gente- que a mí me gustan eso, es como por ejemplo esa película apocalíptica de Haneke, como El tiempo del lobo, ¿no? Donde es como Claro. que es el contexto más importante de lo que creó esa crisis, que creó un mundo apocalíptico. Bueno, esa es la película It Comes at Night. Y ¿ya? acá nos están haciendo una pregunta, cabros, consulta, ¿qué piensan de la película Un lugar en silencio o A Quiet Place, se llama esa película? A mí me pareció arriesgada, pero al final me gustó. Pero a ustedes, ¿qué les pareció? Sí, buena película. ¿Viste tú? Un lugar en silencio, A Quiet Place, que es como también de una plaga, como que se vuelven ciegos. No la conozco en verdad, no la he Pero visto. tiene que ver, o sea, se parece mucho a este libro de Saramago, Ensayo para una ceguera. Buena película, es de la productora de Michael Bay. Sí, me gustó. Quinta película, ¿cuál es? ¿Qué tenemos para seguir? Recordemos que estamos aquí, recomendamos The Witch, recomendamos It Follows, recomendamos Get Out y ahora, ¿cómo se llama esta? It Comes Up Night. Recordad, así para Viene que de la noche. siguen buscando. En Viene de español, noche. viene de noche. Así yo creo que la pueden encontrar en Netflix. Está en Netflix Sí, también. y está. The Witch también, aprovechen eso. Sí. Y Follow también estaba ahí. It Follows también. Sí, Netflix Bacán, está entonces- apostando de alguna manera por sí. películas. Y ahora es como una serie de terror que Más todo el mundo experimentales. habla de Netflix. Una serie de terror que todo el mundo está hablando. La maldición de no sé qué chucha. Que no la he visto aún, pero me han dado buenas críticas. No, la verdad no la conozco. No estoy muy conectado a la serie de televisión. Sí. Pero recomiendo una serie de televisión aprovechando el impulso, Mindhunter, de David Fincher, no sé si la has visto, te la recomiendo. Una serie que habla de los... También tiene que ver con esto mismo, que habla acerca del inicio o de la creación del concepto, de eso se trata, de la creación del concepto de asesino en serie. Antes el FBI no llamaba a los psicópatas como asesinos en serie, sino eran simples crímenes como cualquiera. Y ahí se empieza a acuñar el concepto a través de distintas entrevistas. Una película una serie que tiene es bien cabezona, que los planos, como por ejemplo las conversaciones, el tipo se empieza a entrevistar con distintos psicópatas. Ajá. Y las conversaciones son bien tediosas. Además, Fincher tiene como... yo no lo he visto, es como uno de los pocos cineastas que veo que hace como 20.000 planos en un segundo. Y eso, por ejemplo, uno tiende a pensar que el plano contra plano no es una cuestión de autor, pero este lo vuelve autoral, porque el plano contra plano es una solución para el dinamismo hacia el espectador. Pero aquí hace que el plano contra plano sea una cuestión autoral. Y hay una escena, la escena final, loco, vela Nico, porque la escena final tiene una tensión
se mandó una genialidad, luego una tensión, un terror. Hasta a mí me dio miedo esa escena, que es cuando un tipo se enfrenta con un psicópata, ¿no? Pero es tremenda, loco. Tiene una, así que Mindhunter, vean en Netflix, chicos. Recomendada, David Fincher, director de Zodiaco, Gran Zodiaco. ¿cierto? El Club de la Pelea. Seven, Pecados ¿cierto? Capitales, Benjamin Button y varias. Esta Gone Girl también. Bien Perdida, claro. Bien pelacable, así. Buenas películas para ver en Halloween, chiquillos, así que tienen hartas recomendaciones. ¿Qué vamos ahora? Con. Bueno, yo creo que esta es mi favorita. ¿ya? Yo podría nombrar otras. Yo no soy un asiduo del cine de terror como género, Claro. ¿ya? Sino que me gusta el cine de autor y son estos autores los que yo encuentro más interesantes, Y es ¿ya? lo que nos hemos que estado han hablando. incursionado en el terror. Claro. Creo que no propiamente hacen un terror clásico y han empezado a experimentar y de alguna manera han dejado legado. ¿ya? Hablemos, por ejemplo, de Hitchcock, Claro, por ejemplo. de Todd Browning, que es Claro. el director de Freaks, ¿ya? O el mismo Polanski, lo nombramos. o el mismo Polanski, ¿cierto? Hay películas que de alguna manera han marcado época, han implantado, ¿cierto? De un imaginario que no estaba antes, ¿ya? La última película que traigo antes de hacer una pausa es El Anticristo, ¿ya? Ok. Es una película del año 2009 del reconocido director danés Lars von Trier, ¿cierto? Un director que ha pasado que siento que experimenta con todos los géneros. O sea, en Dancer in the Dark experimenta con el musical, en Melancolía experimenta con la ciencia ficción. Bueno, tiene Los Idiotas, donde hace la lógica del cine dogma. ¿Para qué decirlo? Dogville, con toda esta lógica brechtiana, con todos los conceptos de Bertolt Brecht y miles de cosas. O sea, si hay alguien que experimenta en el mundo es Lars von Trier, ¿no? Si O las 5 obstrucciones, ¿la viste, weón? ¿Cuál? Las 5 obstrucciones. Sí, también. Es buenísimo. Yo lo Es un encuentro- documental Yo buenísimo. lo encuentro increíble. Hablamos la otra vez de Lars von Trier, me acuerdo, Exacto. hace unos meses atrás. Sí, hablé sobre todo de las 5 obstrucciones, Sí. que es mi película favorita de Lars von Trier. ¿En serio? Sí, es que... ¿Las antiguas las viste rompiendo la ola? Sí, todas no, sí la he visto todas. Él es uno de los que más he visto. Y creo que es que las 5 obstrucciones como que tienen que verla los cineastas. Es como una película acerca del yo, del creador, del artista. Explícame ¿cachai? un poco de qué se trata esa película. Esa película habla, o sea, el Lars von Trier le fascinó un cortometraje de un Ok. autor independiente y invita, llamémoslo invitar, a este director a recrear este mismo cortometraje en diferentes contextos con distintas obstrucciones. Por eso es el nombre de las 5 obstrucciones. Y ¿Tú aceptarías una invitación de Lars von Trier? es que todo el rato, siendo que es bien sádica la invitación, pero además es súper interesante porque nos crea esa cuestión del tema de la creación, ¿no? Como que nosotros nos enamoramos de lo que estamos creando y es como que te invita a esa película a salirte de ese yo, de ese ego del artista, ¿no? De tú poder modificar tu propia obra. O sea, yo veo en las escuelas de cine como los cabros protegen como un juguete o como algo propio lo que están creando y hay veces que hay que desarticular ese yo que no... que no Eliminar el inculcan. ego. Eliminar el ego. Y esta película es bien particular. Bien particular. Es el terror versión Lars von Trier. Es una película escrita y dirigida por Lars von Trier, ya con una fotografía impecable. Si hay un cineasta hoy en día que no se le puede seguir su huella en cuanto a la estética, es Lars von Trier, porque siempre muta en diferentes estéticas, en diferentes propuestas visuales. Ya es un director que ha incursionado en muchos géneros, como tú comentabas, y es un director que es importante dentro de la historia del cine por haber fundado un movimiento que no es el único que de alguna manera ha intentado darle un nuevo aire al cine, ya que es el movimiento Dogma 95, Claro. ya con películas como Celebración o con las mismas películas de Lars von Trier, porque fue fundado por Thomas Winterberg, Gran cineasta. ¿cierto? El director de La Casa, gran película. Peliculaza, loco. Y por Lars von Películas. Trier, ¿ya? Hay que decir que Lars von Trier tiene depresión hace muchos años y se podría decir que esta película de alguna manera es una cumbre de su estado emocional y psicológico. ¿ya? Sí, no. En esta película, como muchas películas de Lars von Trier, lo que sucede
de alguna manera enmascara lo que una crítica social que está detrás. Esta película yo encuentro que es una película feminista. Sí. Es una película que critica, por ejemplo, los 200 años de racionalismo, o que critica el hecho paternal de la psiquiatría en la sociedad, ¿ya? Claro. En que esta película trata sobre un psicólogo que está interpretado por William Dafoe, ¿ya? El Duende Verde, que quiere ayudar a su mujer a superar la muerte de su hijo luego de que éste falleciera en un accidente, ¿ya? Eso es parte del opening de la película, del prólogo. Claro. La película está dividida en diferentes secuencias, ¿ya? Al igual que en Dogville, Lars von Trier ocupa estos elementos de poner carteles, Claro, ya, que es muy brechtiano, es muy claro. mucho del teatro épico, son películas muy reflexivas. Que tienen que ver con la lógica del efecto del efecto de distanciamiento. Sí. Sí. Es para alejar la sensación de placer y llevarnos a lo racional. Claro. ¿ya? Son películas que te hacen pensar. Porque Brecht lo que quería era un cine que generara conciencia, ¿no? Que fuera Claro, un es cine un- dialéctico. Más que dramatizar, es exponer conceptos en Claro. el teatro épico. Eso es lo importante de Brecht y lo que toma von Trier, ¿ya? Sí, uno de los cine- Von Trier, hijo de padres comunistas, hay que decirlo. Y aquí esta película también, recordemos, el niño muere por un descuido al ellos tener sexo, y que Sí. es un tema bien particular, igual el tema de la sexualidad en esta película. Sí, Y como que el transcurso de la locura, por así decirlo, de la mujer, tiene que ver con, es como un miedo por la culpa, ¿no? Entonces, y obviamente el nombre Anticristo también tiene con esa lógica de Nietzsche, el nombre de Nietzsche del libro del Anticristo. claro. No, una película tremenda, es una película cruda. Ahí justo estamos viendo la escena que el No niño vean, empieza a caer. si quieren verla comiendo esta película con una pizza, no la vean. Sobre todo. Sí, yo creo que no es una película agradable para ver en familia. Es una película de pronto que es más interesante verla y analizarla solo, ¿ya? Porque es una película muy reflexiva para estar en solitud. Lars von Trier nos lleva a, luego de la muerte del hijo, de la pareja, nos lleva a un lugar que se podría decir que es como de consuelo Es para como un la mujer. Edén. Es un Edén, claro, es como un paraíso. Que es un bosque, ¿ya? Donde van a, de alguna manera, a ver el tema de la terapia. Él la empieza a tratar. Pero aquí lo que sucede es que él nunca logra comprender lo que ella está pasando y la relación se subvierte. Ella se empieza a acercar de alguna manera, se empieza a sentir atraída por elementos sobrenaturales y empieza a ver una transformación durante la película de su personalidad, Claro. ya que esto confunde al esposo. Lars von Trier sugiere que de alguna manera la naturaleza es intrínsecamente malvada, de que el bosque y nosotros mismos, la humanidad, somos animales perversos, ¿ya? Eso es lo que mi lectura sobre la película y lo que la hace tan interesante. O esa escena de sexo en un árbol, con el árbol como con la potencia de la naturaleza. Sí, y es con, salvaje. Claro, y miles de cuerpos alrededor, como un cuerpo alrededor de la escena de sexo a través de ese árbol jerárquico. Y lo otro que estaba mirando esta escena, solo Lars von Trier puede filmar hermosa una escena tan trágica, porque es estremecedor. Un gran prólogo. Es estremecedor la caída del niño, pero es bella fotográficamente, entonces te genera una dicotomía moral al verla, ¿cachai? Es interesante Es interesante el tema el hecho del manejo audiovisual, el manejo cinematográfico que tiene Lars von Trier, porque a pesar él de haber fundado un movimiento que de alguna manera cuestionaba, ¿cierto? El cine más espectacular, Sí. él lo utiliza con un gran manejo, con una gran versatilidad, con un gran conocimiento, Claro. como también ocurre en Melancolía. También tiene un prólogo que es muy, Sí. Es como lo que estamos hablando, que en el fondo Lars von Trier transita por muy brillante. los distintos géneros, hace películas de distintos géneros y porque es conocedor de los distintos géneros. Por ejemplo, el de la película de humor que tiene El jefe de todo esto. Sí. Una película bien pelacable también, que tiene como también trabaja con un dispositivo nuevo de video, como que hace una película donde la cámara es más importante que el ser humano para ejecutar el plano. Es como, no recuerdo el nombre de ese dispositivo.
Y hay que decir que esta película también está como estructurada por capítulos, es como un libro. Parte por el prólogo y después empieza como por... Sí, hay una secuencia que se llama Los Tres Mendigos. Sí, po. Que empiezan a ocurrir cosas extrañas, le empiezan a ocurrir cosas malas a William Dafoe en el bosque, así como, por ejemplo, animales que hablan, escenas de aborto. Es una película que de alguna en algunas partes llega a lo grotesco, Sí, sí, ¿ya? Llega a caer en el morbo, que parece que es algo que aunque disfruta Von Trier con, de alguna manera como shock, como Claro. choquearte, para que tú te des cuenta de algo que está pasando y a lo mejor no lo adviertes en la sociedad. Que es como lo que ¿Ya? proponía Artaud, por ejemplo, con Claro. su fórmula de teatro, el teatro de la crueldad, ¿no? Claro, Que totalmente. genera un shock para que se activara tu conciencia o te despertara. Y te... Von Trier tiene mucho de eso, Sí, del sí, teatro de la sí, crueldad. sí. Esta película, hay que decir también que es la primera parte de la trilogía conocida popularmente como la trilogía de la depresión. Mm. Por eso yo contaba que... Con melancolía, ¿no? Y con melancolía y Bailarina en la oscuridad. Bailar en la oscuridad. Sí. Otra película con la Bjork. Hay que decir que las actrices en las películas de Von Trier siempre la pasan mal. Y ¿ya? terminan Siempre son enojadas víctimas de la sociedad Terminan enojadas con él. y del patriarcado. Sí. Por ejemplo, tengo que hacer un paréntesis, ya que nombró Bailarina en la oscuridad. Yo decidí estudiar cine por Bailarina en la oscuridad. ¿Y por qué? Porque, bueno, yo tengo un hermano mayor, ustedes todos lo conocen, el Raúl. Raúl Y el Jiménez. Raúl es mayor que yo, mucho mayor que yo. Y él estaba estudiando psicología en esa época y un profesor le había dicho que viera Lars von Trier, vio Los Idiotas, profesor de psicología. Gran película. Y le gustó Lars von Trier y supo que Lars von Trier se estaban estrenando en el antiguo, ahora Cinehoid, pero antes llamado Showcase Cinema, ¿se acuerdan? Showcase Cinema, allá en el Parque Arauco. Y nosotros como yo era más chico, mi papá me llevó a ver La Momia y mi hermano entró a ver Bailaron en la Oscuridad. Nosotros salimos antes de la función, pero teníamos que llevarlo para la casa, mi hermano. Entonces lo esperamos ahí en el hall del cine y empecé a ver que la gente salió llorando. Vi una chica desmayada, yo tenía 10 años, más o menos. Ujú. Y vi los efectos que puede lograr el cine, el efecto que puede lograr el cine. Y ahí me di cuenta, loco, ¿qué weá está provocando? ¿Qué te provocó la película a ti? A mí cuando la vi me choqueó, la vi muy chico, como a los 15 años más o menos. Y después como que la fui viendo sabiendo el final. Pero cuando la vi por primera vez chico, el final me provocó. Es como la primera película cruda que vi en mi Está ahí vida. adelantado. Sí, pero porque por mi hermano, por ejemplo, Ujú. ¿cachai? Agradezco eso, también me adelantó en la música, en varias cosas. Pero de verdad me provocó un shock y dije algún día cuando yo tenga un entendimiento de las cosas la voy a ver porque loco, la gente salía llorando del cine, loco. Yo nunca volví a ver eso en el cine moderno. Y es porque por primera vez vi Potente una película así de potente, yo creo. O sea, ahora hay más alternativas de cine, pero ahí ver como un cinejote una película como en la oscuridad era acuático. Esa escena es brutal. Sí. Esa escena es brutal. Cuando va caminando William Dafoe lentamente por el bosque, empieza a tener extrañas visiones que lo perturban. ¿Ya? En esta película hay violencia sadomasoquista. Por eso yo no recomiendo que la vean con niños ni tampoco la vean con la familia, porque no es una película muy agradable. Y que no la vean comiendo, por ejemplo, en una tarde de cine. Es que lo digo por experiencia propia porque justo estaba comiendo algo y No, justo en el mejor. final y dije, no, esta weá se está yendo. Oye, igual actuó en una película que se llama Anticristo igual, pero de Scorsese, ¿no? Me parece. ¿Cuál? No estoy muy seguro. No, él representó a Jesucristo representó en una a película Jesucristo. setentera que es la película... La última tentación de Cristo. La última tentación de Cristo. Sí, no, yo Él me acuerdo. Gran, Sí. gran película de Scorsese. Y la actriz de ahí trabaja en otra película con Lars von Trier que es Ninfomaníaca. Otra película que está en Netflix. ¿no? Sí, Sí. también está en Netflix, ¿verdad? Sí, Que- ese Charlotte Gainsbourg, hija, ¿cierto? No sé si pronuncia así, Sergi Gainsbourg, Sí, el Sergi. cantante, ¿cierto? Y la madre, la hermosa Jane Birkin, No, Jane Birkin. ¿ya? Bella. Que la podemos ver actuar en la película Blown Up de Antonioni. Blown- Sí, es una de las modelos que aparece ahí, ella, ¿ya? Sí, Antonioni que filma a unas mujeres italianas tremendas en todas sus películas. Estamos terminando, tenemos que finalizar. Recordemos que estamos en Halloween. Bueno, hagamos un repaso. Aquí hicimos The Witch, Get Out, It Followed, It Coming Night Sí. y La Gran Anticristo de Lars von Trier. ¿Palabras para el cierre? Yo creo que esta es una fecha
¿cierto? Que cada vez va ganando más adeptos en Chile, que es como Halloween. Que yo creo que es importante reflexionar cómo la cultura nos ha invadido en todos los sentidos, desde los ritos, por ejemplo, religiosos, porque este partió como un rito religioso, Exacto. y en todo en general, ¿cierto? Son ritos más europeos en todo caso. Claro, más europeo, pero el hecho de la moda, de todo eso, de los productos, todo viene de Estados Unidos. Claro, ¿no? la capitalización. La quizá. capitalización, el fetichismo, todo La viene allá. calavera, la calabaza, etcétera. Y bueno, en Estados Unidos tienen una gran visión sobre el terror, por el tema, yo creo que viene promovido por una cuestión social detrás siempre. Es que Estados Unidos siempre es como una sociedad del miedo, ¿no? El miedo imagínate cuántos asesinatos masivos tiene, tantos asesinos masivos tiene Estados Unidos, o sea... ¿Cuántas películas apocalípticas, cuántas películas de seres zombies. extraños, ¿cierto? No han dado. Así que ahora estamos terminando, gracias por venir. Lo vamos a tener más aquí a Nico for Life. Muchas gracias por Lo haberme vamos a tener. invitado. De hecho, Sí, hay que traerlo más seguido. Lo voy a incorporar aquí al panel para que hablemos de cine. Esto fue Estajadores por Hobby FM. Gracias por la sintonía, chiquillos. Nos vemos. Chao, chao.